Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un momento de esos que te dejan sin aliento, de esos que te hacen suspirar y creer en el amor verdadero. Hoy vamos a desmenuzar, analizar y sobre todo, disfrutar de la serenata épica que Serkan Kanta le dedicó a Özge. Sí, señoras y señores, el himno de amor que derritió corazones. Prepárense para un viaje lleno de romance, emoción y quizás alguna lagrimita, porque vamos a ver qué hizo de este momento algo tan especial y memorable. Vamos a analizar la letra, la melodía, la puesta en escena, la reacción de Özge, todo. Antes de que nos sumerjamos de lleno, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan analizando momentos icónicos de la cultura pop y sobre todo, si son unos románticos empedernidos como yo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Prometo que siempre les traeremos contenido interesante y entretenido. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Bien, situémonos en el contexto. Imaginemos la escena. Serkan, un hombre aparentemente reservado y quizás hasta un poco frío, decide expresar sus sentimientos de la manera más audaz y romántica posible cantando. No una simple canción, sino un himno de amor dedicado a la mujer que ama, Özge. Esto ya de por sí es una declaración de intenciones increíblemente poderosa. Pero para entender completamente la magnitud de este acto, debemos profundizar en el trasfondo de la relación entre Serkan y Özge. ¿Qué tipo de dinámica tenían antes de este momento crucial? ¿Habían enfrentado desafíos que hicieron que este gesto fuera aún más significativo? Quizás Serkan era conocido por su pragmatismo y su dificultad para expresar sus emociones, lo que hacía que la serenata fuera una sorpresa aún mayor y un acto de valentía excepcional. Lo primero que llama la atención es la elección de la canción. No se trata de un tema pop cualquiera, sino de una melodía que transmite profundidad, sinceridad y una vulnerabilidad que rara vez vemos en Serkan. La melodía, suave y melancólica, crea una atmósfera íntima y conmovedora. Cada nota parece resonar con la profundidad de sus sentimientos. La elección de la canción, por supuesto, no fue al azar. Seguramente Serkan pasó horas, quizás días, buscando la melodía perfecta, aquella que capturara la esencia de sus sentimientos por Özge. Debió considerar no solo sus propios gustos musicales, sino también los de ella, buscando una canción que resonara con ambos, una canción que tuviera un significado especial para su relación o que reflejara los valores y sueños que compartían. La canción en sí misma se convierte en un símbolo de su amor, un código secreto que solo ellos dos entienden completamente. Pero la música es solo una parte de la ecuación. La verdadera magia reside en la letra. ¿Qué palabras elige Serkan para expresar su amor por Özge? ¿Qué promesas le hace? ¿Qué sueños comparten? Cada verso es una ventana al alma de Serkan, una confesión honesta y apasionada de sus sentimientos. La letra es la llave que abre el corazón de Serkan, permitiendo que Özge vea la profundidad de su amor y la sinceridad de sus intenciones. Es un testimonio de su conexión, un mapa de su viaje juntos y una promesa de un futuro compartido. Analicemos algunas frases clave. Seguramente la letra está llena de metáforas y simbolismos que revelan la verdadera naturaleza de su amor. Habla de Özge como la luz en su oscuridad, la calma en su tormenta, la fuerza que lo impulsa a seguir adelante. Le promete estar a su lado en las buenas y en las malas, protegerla de todo mal y amarla incondicionalmente. Estas metáforas y simbolismos no son meros adornos poéticos, son representaciones de la forma en que Serkan percibe a Özge y la importancia que tiene en su vida. Ella es su faro, su ancla, su motor. Ella lo completa y lo inspira a ser una mejor versión de sí mismo. La promesa de estar a su lado incondicionalmente es el fundamento de su relación, la garantía de que, sin importar los desafíos que enfrenten, siempre tendrán el apoyo y el amor del otro. Es crucial prestar atención al lenguaje que utiliza. ¿Es un lenguaje poético y florido, o es más directo y sincero? Ambos enfoques pueden ser igualmente efectivos, pero la elección del lenguaje revela mucho sobre la personalidad de Serkan y la forma en que percibe su relación con Özge. Si opta por un lenguaje poético y florido, demuestra su sensibilidad y su capacidad para apreciar la belleza en el mundo que lo rodea. Si por el contrario elige un lenguaje más directo y sincero, revela su honestidad y su compromiso con la transparencia en su relación. En ambos casos, la elección del lenguaje es un reflejo de su personalidad y de la forma en que se relaciona con Özge.
Otro aspecto importante es la interpretación vocal de Serkan. ¿Transmite emoción en su voz? ¿Se le quiebra la voz en algún momento, revelando su vulnerabilidad? ¿Logra conectar con la audiencia a un nivel emocional profundo? La forma en que canta la canción es tan importante como la letra misma. La interpretación vocal de Serkan es la que da vida a la canción, la que transforma las palabras en emociones palpables. Si transmite emoción en su voz, logra conectar con Özge a un nivel profundo, permitiéndole sentir la intensidad de su amor. Si se le quiebra la voz, revela su vulnerabilidad y su sinceridad, demostrando que está dispuesto a mostrarse tal como es, sin máscaras ni pretensiones. La forma en que canta la canción es, en definitiva, la que hace que la serenata sea tan especial y memorable. No podemos olvidar la reacción de Özge. Su rostro lo dice todo. Sus ojos brillan con emoción, sus labios esbozan una sonrisa tímida, y quizás hasta se le escape alguna lágrima. Su reacción es la prueba de que el himno de amor de Serkan ha llegado a lo más profundo de su corazón. La reacción de Özge es el espejo del amor de Serkan, la confirmación de que sus sentimientos son correspondidos. Sus ojos brillantes, su sonrisa tímida y sus lágrimas son la prueba de que la serenata ha tocado su alma, despertando en ella una profunda emoción y gratitud. Su reacción es la recompensa de Serkan, la validación de su valentía y su sinceridad. La puesta en escena también juega un papel crucial. ¿Dónde canta Serkan? ¿Quiénes están presentes? ¿Hay algún elemento visual que refuerce el mensaje de la canción? La atmósfera que se crea alrededor de la serenata es fundamental para realzar su impacto emocional. La puesta en escena no es un simple telón de fondo, sino un elemento activo que contribuye a crear una atmósfera mágica e inolvidable. La elección del lugar, la iluminación, la decoración y la presencia de otras personas son decisiones estratégicas que buscan maximizar el impacto emocional de la serenata. Por ejemplo, si la serenata tiene lugar en un entorno romántico, como un jardín iluminado por la luz de las velas o una playa al atardecer, la atmósfera contribuirá a crear un ambiente mágico e inolvidable. La luz tenue de las velas, el sonido relajante de las olas y la belleza natural del entorno crean un ambiente propicio para el romance y la intimidad. En este escenario, la serenata se convierte en una experiencia sensorial completa, que apela a todos los sentidos y crea un recuerdo imborrable. Si por el contrario la serenata tiene lugar en un entorno más íntimo y privado, como la sala de estar de su casa, la atmósfera se sentirá más personal y sincera. La calidez del hogar, la familiaridad del entorno y la ausencia de distracciones externas permiten que Serkan y Özge se conecten a un nivel más profundo, sin la presión de las miradas ajenas. En este escenario, la serenata se convierte en un acto de amor puro y desinteresado, un regalo invaluable que solo ellos dos pueden apreciar plenamente. La presencia de otros personajes también puede influir en la reacción de Özge. Si la serenata tiene lugar frente a amigos y familiares, Özge puede sentirse más avergonzada o halagada. La mirada de los demás puede generar una sensación de presión o incomodidad, pero también puede ser una fuente de alegría y orgullo. En este escenario, la serenata se convierte en una celebración del amor en comunidad, un momento para compartir la felicidad con las personas más importantes en sus vidas. Si por el contrario, la serenata tiene lugar a solas, Özge puede sentirse más cómoda para expresar sus emociones. La ausencia de testigos permite que se relaje y se entregue por completo a la emoción del momento, sin preocuparse por las opiniones o juicios de los demás. En este escenario, la serenata se convierte en un acto de intimidad y confianza, una oportunidad para fortalecer el vínculo entre Serkan y Özge y crear un recuerdo que atesorarán para siempre. El lenguaje corporal de Serkan también es importante. ¿Cómo se mueve mientras canta? ¿La mira directamente a los ojos? ¿Le toma la mano? Sus gestos revelan mucho sobre sus sentimientos y su intención. El lenguaje corporal de Serkan es una extensión de su voz, una forma de comunicar sus emociones de manera no verbal. Sus movimientos, su mirada y sus gestos transmiten su sinceridad, su amor y su deseo de conectar con Özge a un nivel profundo. Si Serkan mantiene contacto visual constante con Özge, demuestra que está siendo sincero y honesto en sus sentimientos. Mirarla directamente a los ojos es una forma de decirle: te estoy mostrando mi verdadero yo, no tengo nada que ocultar. Este gesto crea una conexión íntima y profunda, permitiendo que Özge sienta la sinceridad de sus palabras y la autenticidad de sus emociones. Si le toma la mano, demuestra que quiere estar cerca de ella y protegerla.
Tomarle la mano es un acto de cariño y apoyo, una forma de decirle, estoy aquí para ti, te protegeré de todo mal. Este gesto crea una sensación de seguridad y confianza, permitiendo que Ozge se sienta amada y protegida. Si se muestra nervioso o tímido, demuestra que se siente vulnerable y que realmente le importa su opinión. Su nerviosismo y timidez son la prueba de que la serenata es un acto de valentía y sinceridad. Al mostrarse vulnerable, Serkan le está diciendo a Ozge, me importas tanto que estoy dispuesto a superar mis miedos y mostrarte mi verdadero yo. Este gesto crea una conexión empática, permitiendo que Ozge se sienta comprendida y valorada. Además de la serenata en sí, es importante considerar el contexto de la relación entre Serkan y Ozge. ¿Han estado juntos por mucho tiempo? ¿Han superado obstáculos juntos? ¿Han compartido momentos felices y tristes? La historia de su relación influye en la forma en que interpretamos la serenata. La historia de su relación es el hilo que une la serenata con sus vidas, dándole un significado más profundo y personal. Los momentos felices que han compartido, los obstáculos que han superado y las promesas que se han hecho mutuamente son todos elementos que influyen en la forma en que interpretan la serenata y en la emoción que ésta despierta en ellos. Si Serkan y Ozge han estado juntos por mucho tiempo y han superado muchos obstáculos juntos, la serenata puede verse como una celebración de su amor y una promesa de seguir juntos para siempre. En este contexto, la serenata se convierte en un testimonio de su compromiso y una renovación de sus votos. Si por el contrario Serkan y Ozge están comenzando una relación, la serenata puede verse como una declaración audaz y romántica de sus sentimientos. En este contexto, la serenata se convierte en un acto de valentía y sinceridad, una forma de expresar sus emociones de manera clara y contundente. La clave para entender el impacto emocional de este himno de amor reside en la autenticidad. Serkan no está simplemente cantando una canción, está expresando sus sentimientos más profundos y sinceros. Está mostrando su vulnerabilidad y abriendo su corazón a Ozge. La autenticidad es el ingrediente secreto que transforma una simple serenata en un momento mágico e inolvidable. Cuando Serkan se muestra tal como es, sin máscaras ni pretensiones, logra conectar con Ozge a un nivel profundo y personal, creando un vínculo que trasciende las palabras y las acciones. Y esa es la razón por la que esta serenata derritió corazones. No se trata solo de una bonita melodía o de una letra ingeniosa, se trata de la conexión emocional genuina entre dos personas que se aman. Se trata de la valentía de Serkan al expresar sus sentimientos de una manera tan audaz y romántica. Se trata de la reacción de Ozge, que refleja la profundidad de su amor y aprecio. La serenata de Serkan es un ejemplo de cómo el amor verdadero puede inspirarnos a superar nuestros miedos y a expresar nuestros sentimientos de manera creativa y sincera. Esta serenata es un recordatorio de que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. Es un recordatorio de que a veces las palabras no son suficientes y que necesitamos encontrar otras formas de expresar nuestros sentimientos. Es un recordatorio de que la vulnerabilidad es una fortaleza y que el amor puede superar cualquier obstáculo. La serenata de Serkan es un faro de esperanza en un mundo lleno de cinismo y desilusión, una prueba de que el amor verdadero sigue existiendo y que puede transformar nuestras vidas de manera profunda y significativa. En resumen, el himno de amor de Serkan a Ozge fue un momento épico por la combinación de una melodía conmovedora, una letra sincera, una interpretación apasionada, una puesta en escena romántica, y sobre todo, una conexión emocional genuina entre dos personas que se aman. La serenata de Serkan es un ejemplo perfecto de cómo la música, el amor y la autenticidad pueden unirse para crear un momento mágico e inolvidable. Hemos llegado al final de nuestro análisis. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de la música y el amor. Espero que hayan encontrado inspiración y quizás hasta un poco de esperanza en el amor verdadero. Espero que este análisis les haya permitido apreciar la belleza y la complejidad de la serenata de Serkan a Ozge, y que les haya inspirado a expresar sus propios sentimientos de manera creativa y sincera. Quiero agradecerles por acompañarme hoy. Su apoyo significa mucho para mí. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruté creándolo. Su participación y sus comentarios son lo que hacen que este canal sea tan especial. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la serenata de Serkan? ¿Cuál fue su parte favorita? ¿Qué creen que hizo que este momento fuera tan especial? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones.
Sus comentarios son una fuente de inspiración y me ayudan a crear contenido que sea relevante y entretenido para ustedes. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido como este. Ayúdenme a seguir creciendo y a compartir mi pasión por la cultura pop y el amor verdadero con el mundo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y llegando a más personas. Recuerden, el amor está en el aire, y siempre hay una buena canción esperando ser descubierta. Hasta la próxima.